Bueno, para mí ha sido fascinante conocer y descubrir todo lo que la palabra de Dios tiene respecto a nosotros. Y vamos a, el objetivo de este y los temas que hemos estado viendo, eh, comentaba una serie de objetivos, pero el más importante creo de todos es que podamos ir hacia una vida eh, como lo que dice la Escritura, que es la vida del Hijo de Dios, que es una vida en el Espíritu. Y yo espero que todo lo que hemos estado aprendiendo nos ayude a que, pues por un lado, podamos entender por qué en ocasiones la experiencia que podamos tener, la experiencia personal eh, en Cristo, es tan difícil en cuanto al cambio, en cuanto a la transformación que podamos tener, pero al mismo tiempo entender que no tendría por qué ser así si es que vivimos, como dice la Escritura, en el Espíritu. Déjenme decirles de otra manera lo que les estoy tratando de mencionar. Un verdadero cristiano no es un cristiano, no es una persona que vive esforzándose o tratando de ser una mejor persona. Lo voy a decir otra vez. El verdadero Hijo de Dios no es una persona que vive tratando de ser una mejor persona, que trata de cambiar. Por eso cuesta tanto trabajo y es imposible al final, porque nosotros no estamos supuestos a producir los cambios que son eh, algo imposible para nosotros. Entonces, vivir en el Espíritu no significa que tú seas una mejor persona, que cambies tú. Vivir en el Espíritu significa que tengas una relación con Dios de tu espíritu a tu espíritu. Y es a través de tu relación con Dios que Él va a transformarte a ti. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, ¿cuántas veces han intentado responderme fuerte y no lo logran? Y entonces eso tiene que producirlo el espíritu. Hasta eso, hasta que me respondan fuerte. ¿Me estoy explicando? Eso lo producen ustedes, ¿no? Y yo también, ¿no? Les insto ahí a que respondan fuerte. Eh, Dicho de otra manera, cuando a ti cuando tú te das cuenta de que debes cambiar, de que deberías cambiar, escuchas una enseñanza en el discipulado, aquí en la predicación, hay un llamado y quien está al frente, el pastor o tu discipulador te dice, ¿estás dispuesto a cambiar en esta área? A ser puntual, a no faltar, a estudiar la palabra, a orar. ¿Tú qué vas a decir? ¿De dónde viene ese sí? De tu alma. Entonces tú mismo te encuentras con una contradicción porque en tu alma lo estás entendiendo, porque ahí es donde está tu pensamiento, ahí es donde está tu ejercicio intelectual. Dice sí, pero el alma, les pregunto, respóndanme por favor en voz alta, ¿el alma le da vida al espíritu? No. Entonces, si en tu alma tú dices que sí, pero tu espíritu está muerto, no vas a poder cambiar. O dicho de otra manera, por eso no puedes cambiar.
porque el alma no le da vida al espíritu. Es el espíritu que le da vida al alma. Y repito, por eso hay tantas personas que fallan constantemente. Cuando estás aquí, tú dices, sí, pastor, ya no voy a faltar. Pero basta con que comience el lunes para que tú ya te dispongas o te predispongas a que si pasa algo el próximo fin de semana, vas a faltar. Miren, esto es muy interesante. Déjenme platicarles algo que sucedió en estos días. Todavía ya estamos en épocas de calor, espero esto nos ayude un poquito a la salud. Pero todavía hay personas enfermas de gripa y tos y estas cosas. Bueno, esta semana hubo personas, gracias a Dios no una, que me dijeron, pastor, tengo dolor de garganta, me duele el cuerpo, tengo tos. ¿Sí? ¿Qué se imaginan ustedes que vendría después de eso? Y al contrario, en vez de decirme no voy a ir, me dijeron, ¿puedo ir a la iglesia? ¿Puedo estar ahí presente? Porque se están preocupando por los demás. Les digo, mira, nada más cuando tosas, tose para adentro. Si te sale un gallín, échatelo, cómetelo ahí pídele un poquito de sal. Pero ven, o sea, por supuesto. ¿Por qué está esa situación? Por el otro lado, tenemos personas igual, con dolor de garganta, con dolor de cuerpo, ¿no? Que de inmediato su pensamiento es no voy a ir. Y yo sé que alguien diría, pero es que estoy cuidando a las demás personas. Uh-huh. Y siempre va a haber una razón, ¿no? Siempre va a haber una razón lo suficientemente poderosa como para no cumplir con lo que Dios nos pide. Porque la razón no es si hay dolor de garganta, la razón no es si hay un cuidado o lo que ustedes gusten, ¿no? La razón principal es que queremos generar los cambios a partir del alma y no se puede, por eso no podemos cambiar, porque es a partir del espíritu. Y no solo del espíritu humano, sino del espíritu humano dominado por el Espíritu Santo. Sería mejor en un momento dado que detuviéramos a las personas, ¿no? Oye, no, ahora sí, estás muy mal, no vayas, hoy sí no vayas. No, déjame ir, ¿por qué? Porque el Espíritu me está impulsando, porque hay un fuego que me quema en mi interior, como lo cantamos muchas veces. Porque no puedo estar ahí en mi casa, no estoy tranquilo, no estoy tranquila. No. Oye, mira, te fracturaste los brazos y las piernas, ahorita sí aguanta, ¿no? Pero es que yo quiero ir. ¿Por qué? Porque el espíritu está impulsando el espíritu de esa persona. En un momento dado sería mejor detenerlos a estar en esa constante. Pero mira, el punto no es la constante de estar diciendo no faltes. Ese no es el punto. El punto de fondo es tu condición ante Dios y ante la vida, ante esta vida y ante la eternidad. Y lo que trato de mostrar es la experiencia que debe de tener un verdadero hijo de Dios, a diferencia de alguien que parecería ser un hijo de Dios. ¿Me explico con esto? Entonces, por eso es importante saber qué es lo que somos. Y hoy vamos a hablar acerca del origen, de tu origen, y yo espero que esto todavía traiga mayor luz, mayor iluminación, entendimiento de por qué, mira, sí podríamos compararnos, ¿no? O sea, decir, ¿por qué la persona que está a mi lado se duerme constantemente? Ajá. ¿Y por qué yo no? O al revés.
que tú digas, oye, ¿por qué yo me duermo? ¿Por qué me distraigo? ¿Por qué no puedo ser constante en algo que constantemente digo que sí, pero no puedo ser constante? ¿Por qué no se me queda la palabra de Dios? ¿Por qué siempre digo que no puedo estar en el discipulado o que no puedo aprenderme un texto de memoria o que, y todas esas cosas que aparte son tan básicas? La palabra de Dios nos dice, Jesús dijo, no yo, que el Padre, su Padre anda buscando adoradores de 18 años para arriba, mayores de edad. No, ¿verdad? No dijo eso. Jesucristo dijo que el Padre anda buscando adoradores con licenciatura trunca, por lo menos. Tampoco dijo eso, ¿verdad? No tiene nada que ver ni la edad, ni el género, ni los estudios académicos. Lo que Jesús dijo que el Padre anda buscando es adoradores que le adoren en espíritu, no en alma o en cuerpo. Claro, Él quiere que le adoremos con todo nuestro ser, pero que la base de nuestra adoración sea espiritual, o sea, que nosotros adoremos. Decía Sergio hace un momento acerca de la adoración a través de la ofrenda por las razones correctas. Y no hay razón más básica, más fundamental, o sea, más importante que le adoremos por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios motiva a nuestro espíritu a adorarle, como ahorita les decía. Hay un canto que me gusta mucho de los niños, a ver si un día lo cantamos por acá, que decía, ¿cómo decía? Ay, mi hermana ya se fue, que decía algo así como que, si me falta un brazo, le voy a alabar, si me falta el otro, le sigo adorando, y si me faltan los pies, le voy a seguir adorando, y si me falta el cuerpo, le sigo adorando. O sea, el que le adora en espíritu y en verdad no necesita ni siquiera el cuerpo para adorarle. Ujú. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi amor, yo le adoro de corazón, yo le adoro. Y si me falta la voz, no le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo que no sé qué. Y si me faltara todo, dice, es que ya me fui con él, ¿no? Y el punto es, ese canto me gusta mucho porque habla de lo que estamos diciendo. O sea, hay un número de personas que hoy no están aquí porque creen que tuvieron impedimentos para adorarle, para alabarle. Y realmente no hay un solo impedimento para el que le adora en espíritu y en verdad. Entonces, el ser humano está compuesto, ya lo hemos visto, somos tripartitos de espíritu en la base, alma, o primero, tendríamos que decir primero nuestro cuerpo y después nuestra alma. Mucho de lo que hemos aprendido hasta ahora no va a chocar con lo que vamos a aprender o estamos aprendiendo, y las preguntas que surjan o me han hecho van a tener respuesta. Espero yo algunas cosas en esta última parte de la introducción. Quiero decirles que esto solamente ha sido la introducción. A partir de la semana que entra, vamos a entrar ya ahora sí enfocados al espíritu humano y después vamos a ver el alma para que quede todo clarito. Entonces vimos la creación del ser humano. A ver, Adri, ¿en qué texto nos habla de la creación del ser humano? Génesis 1, ¿qué? 1, capítulo 1, versículo. No, a ver por acá. Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué pasó? ¿No están yendo al discipulado? Y en Génesis 2, a ver, Maricruz, ¿qué se nos narra? En Génesis 2. En Génesis 1 se nos narra la creación. No, eso que no te sople David, dile, oye, no seas así, me está preguntando a mí, hay que ser honestos ante Dios, no me soples. A ver, Maricruz, en Génesis 1 se narra la creación del ser humano. En Génesis 2, ¿qué se nos narra?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Isauro, que se nos narra en Génesis 2. Stephanie, ¿cuándo qué? No, en Génesis 1 se nos narra la creación del ser humano. A ver, Charlie, en Génesis 2, la, la formación del ser humano. ¿Qué pasó? No me asusten. Si esto lo estamos viendo en el discipulado, ¿o no lo están viendo en el discipulado? Entonces, a ver, por favor, digan en Génesis 1, todos creación. En Génesis 2, formación. Es diferente la creación de la formación. Lo vimos acá. ¿Sí estás claro, Armando? ¿O no? ¿Nos las puedes explicar? Ok, bueno, pero ahí fue el origen del ser humano. La respuesta es, digan fuerte, no. Pero díganlo fuerte para que se les quede. No. Entonces, si en Génesis 1 fue creado el ser humano, bueno, Génesis nos habla de la fundación de todo, pero la Biblia también nos da información de antes de la creación de todo, que no está en Génesis. Ajá. Pero hay varios textos que nos hablan de que había algo antes de que existiera todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar. Y una de las cosas que nos habla la Biblia de antes de que hubiera tiempo, digamos, el tiempo comienza en Génesis capítulo 1. Ahí se empieza a contabilizar el tiempo. Pero antes de eso era digamos, lo que algunos han llamado la eternidad pasada. Nosotros vamos hacia la eternidad futura. Hay eternidad antes del tiempo. Uh-huh. Y entonces se nos narra lo que había antes, algunas cosas. Efesios capítulo 1, versículo 4, nos va a hablar del verdadero origen del ser humano. Y esto es muy importante. Son fundamentos no solo de nuestra fe, sino son fundamentos de la vida en general. Por eso esto conviene que pongamos toda la atención desde el más pequeño hasta el más grande. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, asimismo, Dios, está hablando de Dios, está hablando de Jesucristo, nos escogió. Estas dos palabras son totalmente y absolutamente importantes, de mayor importancia, porque es un hecho que Dios escogió. Uh-huh. Jesucristo escogió. Solamente esas dos palabras tendrían que hacerte preguntar a ti si Dios te escogió. Uh-huh. Si tú estás aquí como una persona elegida por Él o no. Y esto no tiene nada que ver con tu matrimonio. Tu esposa o tu esposo podría ser una persona no escogida por Dios y tú sí. Tu hijo podría ser una persona escogida por Dios y tú no. ¿Cómo saberlo? Bueno, por eso les menciono todo lo que les he mencionado hasta ahorita. Si tú eres una persona que no tiene ese impulso del Espíritu Santo, si tú eres una persona que intenta cambiar con las fuerzas del alma, si tú eres una persona que no retiene la palabra, que se duerme cuando la palabra es predicada, que tiene siempre algo más importante que hacer, que está en la iglesia para ver qué le dan, a ver cómo la tratan, a ver si el mensaje es bonito, a ver si es bueno. Bueno, esas y muchas otras cosas son señales en tu tablero, en el tablero de tu ser, que te están indicando si eres una persona escogida o eres una persona no escogida. Dice, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos o para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate que aquí te está hablando del mero principio del ser humano,
porque aquí no está hablando de animales, ni de plantas, ni de mares, ni de planetas, ni de constelaciones, está hablando del ser humano. ¿Cuándo fue el origen del ser humano? ¿Dónde está el origen del ser humano? En la mente de Dios. Y está hablando del final de los tiempos, del principio de cuando el ser humano surge en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo, en la eternidad completa, donde no había tiempo, y ahí ve Dios, te imagina Dios, te piensa Dios, y luego habla del día final de los tiempos, cuando vamos a ser presentados ante Dios. Dice, mira, dice él, lee conmigo, dice, síguelo con tus ojos, dice que Jesucristo o que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que todo aquel que sea capaz de cambiar sea presentado delante de él sin mancha y santo. Amén. ¿Verdad que no dice eso? Mira nada más qué belleza, qué cosa tan impresionante. Aquí mi madre, yo le puedo decir, ma, tranquila, vive en paz. ¿Por qué? Porque ¿de quién es responsabilidad presentarme delante de él sin mancha y como santo? ¿De quién? ¿Mía? ¿Yo soy el que me tengo que presentar delante de él sin mancha y santo? Él me escogió. Y yo me puedo ver al espejo en este momento y decir, qué barbaridad, eres una cosa, eres una porquería de persona. Sí, pero estoy en proceso. Porque él me va a presentar ante él sin mancha, sin arruga. Él me va a presentar delante de él. Él me eligió para ser santo. Él me eligió para estar sin mancha, independientemente de lo que diga la gente de mí, de lo que piense, de lo que opine, incluyéndome a mí. Él me eligió para ser santo y sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que voy a cambiar? ¿Quiere decir que voy a cambiar? ¿O no? Si soy elegido, si soy escogido, sí. Pero si no, ay, ay, ay. Podrás venir todos los años de tu vida a la iglesia y ¿sabes qué? Nunca vas a cambiar. Porque no eres elegido. De entrada, ya ahorita, a estos minutos del servicio, ¿sí? Yo ya estaría sudando, diciendo, Dios mío, ¿me elegiste? Ya nada más con ese solo pensamiento yo ya no me podría dormir. Ya nada más con ese solo pensamiento yo ya no me podría distraer. Si yo estuviera en mi casa en este momento debiendo de estar aquí, yo tendría que estar pensando, Dios mío, ¿de verdad soy o no soy? Si soy de las personas que no se me queda un texto de la palabra, una enseñanza básica, yo tendría que estar en este momento cayéndoseme el pelo así a pedazos, ¿no? Así ¿eh? Mechones de pelo se me estarían cayendo porque diría, Dios mío, ¿sí me elegiste o no? Pero yo los veo tranquilos, es porque ustedes fueron elegidos, ¿verdad? Sí. Dice, no hay problema, que no se me quede nada, yo fui elegido. Aleluya. Haga lo que haga, yo ya fui elegido, gloria a Dios. ¿Verdad? Aunque vaya al discipulado y el pastor luego nos pregunte y no tenga la menor idea de lo que está preguntando, él me eligió, yo ya voy a ser santo, ¿sí o no? Entonces, respóndanme por favor, digan la mente de Dios, espérense, ¿dónde estaba el ser humano antes de ser creado? En la mente de Dios. Ajá. ¿Y cómo existía el ser humano? Bueno, podríamos decir como un pensamiento, como una idea, pero podríamos decir que existía como alma, como cuerpo, como espíritu. ¿Por qué? Porque estaba en Dios. ¿Y Dios es? Dios es espíritu. Muy bien, ya están despertando, ya están agarrando, ya espero que el Espíritu Santo les esté ahí moviendo. Isaías 46:9. Nos dice Dios cómo opera Él, que es la misma forma en que operamos nosotros,
claro, con sus diferencias, ¿verdad? Pero Dios dice, acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, es lo que estamos haciendo ahorita. O sea, no nos estamos acordando de cuando eras niño y jugabas al trompo, no, de las cosas verdaderamente antiguas. ¿De qué? De antes de la fundación del mundo. Estamos haciendo lo que dice Dios que hagamos. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Tremendo, esto es maravilloso, esto me encanta, porque este caminito que estamos teniendo es para llegar a conocer a Dios. El discipulado es para que podamos conocer a Dios y que podamos comprobar que no hay nadie más que Él, que no hay nadie semejante a Él. ¿Cómo es que es Dios? Bueno, aquí te deja saber algo. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Lo acabamos de ver. Yo te escogí, te elegí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿soy elegido? ¿De verdad soy escogido por Dios? Y dice, y desde la antigüedad anuncio lo que aún no ha sido hecho. En pocas palabras, cuando Dios te tuvo en su mente, a ti, dijo, voy a crear el espíritu humano y después le voy a dar un alma a ese espíritu, a ese cuerpo que va a ser esta persona. Lo anuncia. O sea, no hay alguien más planeado para existir que tú y que yo. Y luego remata de esta manera hermosa, mi plan se va a realizar y haré lo que yo quiero. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en esta vida? ¿Por qué tienes vida? Porque Dios así lo quiso. Tú tienes vida porque Dios así lo quiso. Tú eres tú porque Dios así lo quiso. Entonces, como Él lo quiso, se hizo. ¿Qué hizo? El espíritu humano. A ver otra vez, Adri, ¿dónde creó al espíritu humano? ¿Dónde creó al espíritu humano? ¿En dónde? ¿Dónde lo vemos? ¿En dónde lo vemos? O como que en su mente. ¿En dónde? En Génesis 1:26. Entonces, primero lo tiene en su mente. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, cuando no hay tiempo. Desde allá te pensó, desde allá te planeó, desde allá fuiste una idea a propósito de él. Luego crea al espíritu humano en Génesis 1:26 y 27. Y luego trae a ese espíritu humano al mundo visible y tangible. ¿En dónde? Génesis 2. ¿Por qué? Porque el espíritu es invisible. El espíritu no se puede ver. Esa es una característica del espíritu. Entonces vamos a repasar estos textos. 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice Dios hablando consigo mismo, hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí vamos a entender algunas cuestiones que tienen que ver con las enfermedades y con las alteraciones que el ser humano enfrenta todos, aún desde antes de nacer del vientre de la madre. Porque dice que Dios nos hizo a nuestra imagen, a su imagen, conforme a su semejanza. Y luego le dio dominio sobre toda la tierra. Y luego en el 27 dice, mira cómo en el 26 es el plan antes de la fundación del mundo. Dios está planeando y dice, esto que pensamos vamos a hacerlo. Sí, todavía no estabas hecho. Pero en el 27 ya fuiste hecho. ¿Cuál? El espíritu humano. Creó pues Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Hombre y mujer. ¿Que Dios es hombre? Digan fuerte, no. ¿Que Dios es mujer? No. ¿Que Dios es hombre y mujer? No, ténganlo claro, ¿eh? Porque la predicación actualmente
a partir de supuestas iglesias que aceptan el movimiento LGBT plus y todas esas cosas, que aceptan el homosexualismo, que lo defienden. ¿Saben cómo lo defienden? Diciendo que Dios, hasta me da pena, me sacude esto, lo digo con mucho temor, pero para enseñanza nuestra, dicen literalmente, esos supuestos pastores dicen Dios es gay, dicen Dios es lesbiana, dicen Dios es binario o no binario. ¿Por qué? Porque se van así hasta decir, Dios eres tú, Dios es la creación, Dios son los animales, Dios es una aberración lo que se está predicando. ¿Dios es hombre? ¿Dios es mujer? ¿Dios es hombre y mujer juntos? No. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? Cuando dice que Dios nos creó a su imagen, tú te ves y dices, Dios mío, ¿tan feo eres? Y entonces nos enfermamos o tenemos algún defecto de fábrica y decimos, ¿así será Dios enfermo? O viene o nacen pequeños con algún tipo de afectación física y decimos, pues que no es la imagen de Dios. No, porque la palabra imagen, cuando dice que Dios nos va a crear a su imagen, esa palabra quiere decir parecido o una representación, y concretamente quiere decir sombra de Dios. ¿Cómo es la sombra? Una de las características de la sombra es que es intangible. Cuando dice semejanza, está hablando de algo igual, de una forma, algo que es parecido a. Entonces, cuando Dios creó, ojo, cuando Dios creó al ser humano, fue que le dio su imagen, lo creó a su imagen, no cuando lo formó. Cuando Dios formó al ser humano, no lo formó a su imagen, sino cuando lo creó. ¿Por qué? ¿Cuál es la imagen de Dios? El Espíritu. Esa es la imagen de Dios. El espíritu humano es la sombra del espíritu divino. Por eso todo ser humano efectivamente fue creado a la imagen de Dios. ¿En dónde? Díganlo. En su espíritu, no en su cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos, es más, ni siquiera el primer ser humano, ni siquiera Adán, tenía una representatividad de Dios en su cuerpo, ni tampoco en su alma. Porque lo que es sombra de Dios, lo que es imagen de Dios en el ser humano, es su espíritu. Y lo vamos a ver con más detenimiento ahora que veamos el espíritu humano. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, a todos, por eso es que nosotros podríamos decir que Hitler fue imagen de Dios, ¿sí o no? ¿O no, Adri? ¿Él no? ¿El Chapo? ¿Tu hijo desobediente? Todos los seres humanos, todos fueron creados a la imagen de Dios, porque la imagen es el espíritu, ni el cuerpo, ni el alma. Por eso es que nosotros, que vamos afectándonos con el tiempo, o desde que nacemos, ¿sí? En lo que vemos no es la imagen de Dios. Es en lo que no vemos. Todo ser humano tiene un espíritu. Ajá. En el 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó. Esa formación ya no es imagen de Dios, porque además viene del polvo de la tierra, ya viene de lo creado. Así que nosotros somos creados ya de un polvo bastante defectuoso, ¿verdad? Adán fue creado del polvo de la tierra del Edén, nosotros del polvo de la mesa del comedor. Ya está así medio sucio nuestro polvo. Entonces, la formación de nuestro cuerpo y el aliento de vida que Dios nos da
Me preguntaban, ¿cuándo a nosotros, cuándo se nos da el aliento de vida? Ya lo veremos y se van a maravillar cuando hablemos del alma, porque ustedes van a saber exactamente dónde se encuentra su alma. ¿Qué es su alma? Ajá. Además de la persona que tienen a un lado, que le dicen mi alma, y ven y luego no quieren que esté defectuosa su alma, van a saber exactamente dónde está su alma. Entonces, cuerpo y alma no son imagen de Dios. Lo que es imagen de Dios es el espíritu. Entonces, a ver, por favor, para que no se nos olvide, digan conmigo, el espíritu fue creado, el cuerpo fue formado y el alma fue infundida. ¿Entendemos eso? Así que si tú volteas a ver a tu hijo y lo ves medio feo, no te preocupes, es imagen de Dios en su espíritu. Si lo ves muy guapo, tampoco te preocupes, es imagen de Dios en su espíritu. Tu esposo, igual, tu esposa, todo ser humano, el que va en la calle, es el criminal, es imagen de Dios en su espíritu, no en su cuerpo ni en su alma. ¿Dónde está el alma? ¿Cuándo nos es dada el alma? Después de Adán, porque vemos el momento en el que Dios le da el alma a Adán cuando dice que infundió aliento de vida. Hoy vamos a aprender en qué momento muere una persona. Si cuando el alma lo deja o cuando el espíritu lo deja. Lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, sabiendo cuál es la imagen de Dios, Él es el único que ha hecho una imagen de Él. Con el ser humano. Hagamos una imagen nuestra, una imagen de Dios. Pero luego Él dice, no te hagas ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Cómo es esto? Bueno, en Génesis nosotros acabamos de ver que Dios, al referirse a hacernos a su imagen, hace una sombra de Él, una sombra. No es que tome materia y haga una imagen de Él en nosotros. Por eso el cuerpo no es imagen de Él, sino lo invisible en nosotros, la base de nosotros es la imagen de Él. ¿Explico o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿No? ¿Otra vez? No, no otra vez, es que creo que sí escuché que no había, ¿sí? Dios dice, no te hagas ninguna imagen ni semejanza, pero Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él es el único que ha hecho una imagen de Él mismo, pero su imagen no es visible, porque la imagen que nosotros tenemos de Él es nuestro espíritu, el cual es invisible. Entonces, el hecho de que tú tengas espíritu, eso es lo que te hace semejante a Dios. Porque como lo vamos a aprender cuando veamos el espíritu, a nadie, a nada le dio Dios un espíritu, sino solo al ser humano. Por eso es que el ser humano busca de Dios, aunque lo busca en cualquier lugar. Entonces, las palabras que se utilizan en Éxodo 20 son distintas a las que se utilizan en Génesis 1. Son totalmente diferentes las palabras. Cuando se utiliza la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando de sombra. Cuando dice en Génesis 20, que no nos hagamos ninguna imagen ni ninguna semejanza de Dios, está hablando de materia, perdón. Éxodo 20. Dije Éxodo 20. En Éxodo 20, cuando están los 10 mandamientos, ¿sí? Está hablando de materia. Entonces, no hay manera, ojo, no hay manera de que el ser humano haga una representación visible y tangible de Dios. No existe. Cualquier representación visible o tangible de Dios va a ser un Dios falso, va a ser un demonio, va a ser un giborim, va a ser una mezcla.
lo más. No puede el ser humano, aunque quisiera, hacer una imagen del Dios invisible, porque esa es su esencia, invisible. Por eso el único que pudo hacer imagen de Dios en el sentido de sombra fue él mismo, al darnos a nosotros un espíritu, el cual también es invisible. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es la imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo es Dios? La palabra misma nos dice que Él es espíritu. Entonces, la semejanza, la única creación que tiene semejanza a Dios es el ser humano. Entonces, Él nos da espíritu, luego forma el cuerpo, y el cuerpo ya no es imagen de Dios, y luego sopla aliento de vida, que es el alma, el cual tampoco es imagen de Dios. Sin embargo, lo que sí es imagen y semejanza que se puede ver es el ser humano tripartito. Somos semejanza de Dios en el sentido de que estamos constituidos por espíritu, sombra, alma y cuerpo. La triunidad del ser humano nos ayuda a entender la triunidad de Dios con sus limitaciones, pero nos va a ayudar. Ahora, el origen del ser humano entonces está desde antes de la fundación del mundo. Allá está el origen. Él nos escogió piensa en esto, por favor. Él nos escogió desde antes de que existiéramos. Es para darle gloria a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Qué habías hecho en ese momento? ¿Bueno? ¿Habías hecho algo bueno? ¿Habías hecho algo malo? Y sin embargo, Él nos escogió. A ver, ahora dilo en primera persona del singular. ¿Habíamos hecho algo malo? No. ¿Habíamos hecho algo bueno? No. Y sin embargo, Él me escogió. ¿Para qué? Para que no tuviera, ¿sí sabes lo que quiere decir que no tengas mancha? No se refiere a las del sol en tus manos. Se refiere a que no tuvieras, estuvieras completamente limpio de toda maldad. No puede ser. Pero tienes que llegar hacia allá. Entonces, por eso es que hay un proceso en el que Él te va limpiando, Él te va perfeccionando, para que tú tengas señales de si vas por el camino correcto o no. Por eso se las doy las señales. ¿Cómo puede una persona ser perfeccionada, limpiada, si está faltando constantemente? Si no se dispone, si no hay una transformación, si no hay un cambio, aunque sea mínimo, pero que haya un cambio. Entonces ahí es donde tú puedes ver si hay señales de que tú fuiste elegido o no. Y si hoy te das cuenta de que no has sido elegido, o sea, que no están las señales de la elección, tendrías que estar ya en el suelo rogando y suplicándole al Señor que domine tu espíritu para que ya llegue el tiempo de tu transformación, de tu regeneración. ¿Alguien está escuchando esto? Sí. Ahora, el origen y primer estado del ser humano era perfecto, pero ya conocemos la historia. Falló. Había un mandamiento y el ser humano falló en cumplirlo. Ojo con esto. Cuando Dios le da al ser humano el mandamiento, lo veíamos en esta semana, espero yo que ustedes lo hayan visto en su grupo de discipulado, ¿a quién se lo dio? Al varón. Y es un mandamiento espiritual, de carácter espiritual, en todos los sentidos, y se lo da directamente al varón. Lo recibe espiritualmente. Mientras el varón estuvo solo, sin bronca. No, ni siquiera se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando llega el diablo y le habla a la mujer, ¿a dónde le habla? ¿A qué parte de la mujer le habla? Al alma. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que ella vio, ahí ya no hay espíritu, ella vio y dijo, ese fruto se ve ¿qué? Delicioso. Y luego se lo da al marido y le dice, mira, marido, ¿y a dónde le habla la mujer?
al alma. Mira, mira, gordito precioso. Mira, chiquito. ¿No? Mira cómo me quedan estos zapatos. No te fijes en el precio. Mira cómo, ¿a poco no se me ven lindísimos? A los sentidos, ¿te das cuenta? Entonces, Dios le habla al espíritu, por eso anda buscando adoradores en espíritu y en qué. O sea, quiere decir que él está buscando personas que reciban la verdad de su palabra en su espíritu. ¿Y el diablo a dónde habla? Al alma. Tus sentidos. Por eso, cuando la persona se está durmiendo aquí, está siendo receptor del toque satánico al sueño, al alma. Duérmete. Mira la voz del pastor, qué cadenciosa es. Aprovecha ahora. No va a pasar nada. Falta, no pasa nada. Pero es que el pastor nos dice en el nombre del Señor que si yo rompo el mandamiento, no te vas a morir, hombre. O no, mi querida Cande, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada si faltas un domingo, ¿verdad? ¿Verdad que no? No pasa nada. Porque lo más importante es que tú hagas tus cosas, que tú estés bien, que estés tranquila, ¿o no? Sé responsable con tus cosas. Dios quiere que seas responsable con tus cosas. No te dio tiempo en 6 días. No te preocupes. Ahí está un 7º día de pilón, de colchón. Total, Dios es tan bueno que lo va a entender. Gloria a Dios. Amén. Digan amén, por favor. Todos. Un mandamiento. El día que comas, vas a morir. Comen, mueren. Ahora, ¿qué es muerte? Separación. ¿Qué fue lo que murió primero? A ver, ¿qué fue lo que murió primero? El espíritu. ¿Cayó muerto Adán en ese instante? Eva se hizo la mosquita muerta. Bueno, ya se había hecho la mosquita muerta, pero ¿cayó muerta Eva en ese momento? Porque muerte es separación. En ese momento, el Espíritu de Dios dejó de dominar, dejó de estar presente en el espíritu del ser humano. El espíritu se separó del espíritu humano en ese momento y como consecuencia de la separación del espíritu de Dios del espíritu humano, inmediatamente entró el miedo, la incertidumbre, la angustia. ¿Qué me va a pasar? Y así anda el ser humano. Así anda el ser humano. Ahora, esa muerte tuvo cuando Dios le dijo, vas a morir, de cierto morirás, tuvo su cumplimiento en el día, tanto en su significado de 24 horas, porque en ese momento su espíritu se separó del espíritu de Dios, como en el significado de 1000 años es como un día, porque Adán murió a los 960 años, 4 horas antes de las 12 de la noche del día de mil años. En los dos murió en el mismo día. Ajá. Pero la primera muerte tuvo su efecto de inmediato en el alma y en el cuerpo. Noten esto, por favor. Génesis 3:23. Primero se separa el espíritu de Dios del espíritu humano. ¿Cómo podemos ver esto? Ahora se escondió. Se escondió, separado de Dios, separado. Cuando viene Dios y le dice, oye, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque el ser humano por primera vez estaba separado de Dios. Él se separó. Espiritualmente se separó. Pero en el 3:23, luego dice, y el Señor Dios, ahora sí es Dios, los arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Ahí está Dios actuando. Expulsó pues al hombre. Ahí está la primera expulsación. Y puso querubines, porque él iba a querer regresar al oriente del jardín del Edén,
y una espada incandescente que se movía en toda dirección. Cuando veamos esto más a fondo, bueno, es una cosa. Dice, para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Qué estás viendo aquí? Estás viendo la separación total del ser humano. Muerte paulatina, pero separación total. El mismo día, el espíritu humano se separa del espíritu de Dios. Pero luego esa separación se materializa en la expulsión del huerto. Te voy a poner esta imagen para ver si te ayuda más. La vid que menciona Jesús en Juan 15. ¿Sí la puedes tener en tu mente? La hemos visto en las imágenes. La vid. Ajá. La vid, Jesús menciona que la vid, algo sucede con los pámpanos. Suceden dos cosas. O son cortados o son podados. Hay una diferencia entre ser podado y ser cortado. ¿A quién se poda? Al que tiene cara de apodo, ¿no? Que se le antoja ponerle un apodo. No, no estamos hablando de eso. ¿A quién se poda? Al que da fruto. Ya veremos esto, pero cuando tú estás avanzando en la vida, hay cosas que te tienen que quitar para que puedas seguir avanzando en la vida. La gente cree que va mal, no, vas bien, pero te tienen que quitar ciertas cosas. El problema es cuando te tienen que quitar a ti. Una cosa es que tú tengas un problema y otra cosa es que tú seas el problema. Entonces, al que da fruto se le quitan cosas, algunas malas, otras buenas, para que sigas dando fruto. Pero al que no da fruto, se le corta a ese. Es lo que acabas de ver aquí en Génesis 3:23. Lo cortó completo. ¿Sí? Bye. Hombre y mujer, ser humano, adiós. Ya no puedes seguir participando de la vida. No voy a hacer que vivas para toda la eternidad ahora conociendo el mal. Imagínate que Hitler siguiera todavía por acá. Imagínense que Chávez todavía estuviera acá. ¿No? Ay, ay, ay. ¿Verdad? Pero mira, ¿sabes qué es lo peor de la peor película de terror? Que tú no te murieras. Y que tuvieras que seguir batallando con tu propia maldad durante toda la vida. Por eso la muerte para el Hijo de Dios es ganancia. Es ganancia. Ya, por fin, ya, Señor, ¿no? Llévame contigo, por favor, porque sabemos que vamos con Él. Entonces, a partir de ese momento, Génesis 3:23, entra el desgaste físico, el desgaste emocional, la corrupción, la enfermedad, la angustia, la falta de paz, la preocupación, el chisme, la envidia, el rencor, entra todo en el alma y en el cuerpo del ser humano porque ya el Espíritu de Dios ya no está con él. Desde ahí tú ves una separación total del ser humano con Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 5:12 para poder entender esto más a fondo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, lo acabamos de ver. Ahora, ojo mujeres, ojo. ¿Quién se equivocó primero de los dos, el hombre o la mujer? La mujer. Ahí te va otra vez la pregunta. ¿Quién se equivocó primero de los dos? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer. ¿Quién hizo caer a Adán? La mujer. La mujer. Pero cuando llega Dios a pedir cuentas, ¿a quién le pide cuentas? A él. Al hombre. Y en la historia queda registrado que como por un hombre, entiendan mujeres la responsabilidad tan tremenda que hay en el varón. ¿Para qué? ¿Para qué lo deben de entender? Para que no anden buscando ustedes tener la responsabilidad del varón. Cada vez que ustedes quieren dirigir su matrimonio, mujeres, le están diciendo a Dios, no le pidas cuentas al hombre, pídeme cuentas a mí. Amén. Por eso es una bendición estar en sujeción. Porque aunque te equivoques tú, a quien le van a pedir cuentas es a tu esposo, de ti.
Por eso, varones, deja de quejarte de tu esposa y mejor haz la obra que tienes que hacer con ella. Porque al final, mira, de los que se divorciaron, mejor apréndanlo de una vez. Tú nunca vas a poder decirle tú nunca le vas a poder decir a Dios, es que mi mujer, por eso me divorcié. Ahí vas a tener que asumir tu responsabilidad. Porque en la historia dice, en la historia pasan los milenios y no dice la mujer, dice el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿A qué muerte se está refiriendo? del espíritu A la muerte, díganlo todos, por favor, espiritual, a la muerte espiritual. Y así, a ver, digan por favor fuerte conmigo, la muerte espiritual muerte espiritual, pasó a todos los seres humanos. pasó a todos los seres. ¿Entendemos eso? Sí, Entonces, el espíritu da vida al alma, el alma da vida al cuerpo. Si el espíritu está muerto y así nacemos todos con el espíritu separado de Dios, tanto el alma y el cuerpo también tarde o temprano van a estar muertos porque hay una separación total de Dios. Por eso se dice, y se dice bien, que empezamos a morir el día que nacemos. Porque desde que nacemos ya traemos un desgaste, ya hay algo que se va corrompiendo. Entonces, decía la semana pasada, un bebé nace muerto, ¿en qué sentido? En que su espíritu está separado de Dios, no que ha pecado, sino que su espíritu está separado de Dios. ¿Qué quiere decir esa separación del espíritu humano de ese bebé con el espíritu de Dios? Que que va a desarrollar antes o después una tendencia natural hacia el pecado. Esa es la herencia de Adán. Separados espiritualmente de Dios con tendencia al pecado. Por eso no te cuesta trabajo pecar. Por eso no te cuesta trabajo romper la ley de Dios. Por eso hasta encuentras cierto placer en pecar. Bueno, hay pecados que son sabrosos, otros no. No, si hay pecados que son sabrosos, Cande. Mira, si el pecado no fuera sabroso, nadie pecaría. Pero mira, Charlie, o sea, míralo como lo que él nos ha compartido en otras ocasiones, cómo Dios lo ha librado en infinidad de ocasiones. El pecado, cada quien tiene su placer en ciertos pecados. Y por eso tenemos ciertas cadenas ahí, porque el pecado es algo agradable. ¿A qué parte? Al alma y al cuerpo. Y el espíritu que está muerto ni siquiera se preocupa si está pecando. ¿Dónde está la conciencia? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Lo vamos a aprender. Lo vamos a aprender. Ajá. Entonces, nacemos así bebitos y hermosos y todo como estamos, como nacemos con un espíritu separado del espíritu de Dios, lo cual nos va a poner en una condición en la que va a ser fácil pecar muy rápido. Ajá. Pero no nacemos con pecado. Porque el pecado es algo que la persona tiene que realizar voluntariamente. Entonces, hay una muerte espiritual, pero no estamos condenados a una muerte eterna. ¿Está claro? Otra vez, nacemos muertos espiritualmente en el sentido de que el Espíritu de Dios está separado del espíritu humano desde ese entonces. Esa es la herencia del primer Adán. ¿Estamos claros ahí? Pero no nacemos condenados a la muerte eterna, porque todavía no hay pecado. No tenemos conciencia para pecar, ni tenemos los instrumentos para poder reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Todavía no estamos en esa condición. Para el que muere de inmediato, ese espíritu separado de Dios va con Dios. Lo vamos a ver. Bueno, ya lo vimos la semana pasada. Y no ha cometido pecado. Pero si pasa el tiempo, esa persona tiene oportunidad de pecar, pero también va a tener oportunidad de conocer el Evangelio. Y va a poder decir, Señor Jesús, ven a mi vida,
me arrepiento de mi maldad, reina en mi corazón. Entonces, podrá ir a vida eterna o podrá ir a muerte eterna por su pecado y porque rechazó a Jesucristo. ¿Sí estamos claros? ¿Más clarito? Una cosa es nacer con el espíritu muerto, separado de Dios, y otra cosa es estar condenado a muerte eterna, porque mientras estamos muertos espiritualmente en esta tierra, no estamos en muerte eterna, no estamos en condenación eterna. Estamos en el tiempo de la oportunidad para que nuestro espíritu sea regenerado y para que podamos obtener la vida eterna. Pero mientras el espíritu humano está separado de Dios, no tiene el poder del espíritu de Dios porque está separado. Por lo tanto, el espíritu humano, ojo con esto, para todos los que han intentado cambiar y no pueden, para todos los que siguen siendo inconstantes, que estén allá o que estén aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué si conoces la palabra de Dios, por qué si te lo han predicado tantas veces, no logras tener esos pequeños avances en tu vida? Porque tu espíritu no tiene el suficiente poder, no tiene la suficiente energía para darle vida a tu alma, para dominar tu alma, para controlar tu alma y para controlar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu de Dios. La persona que viene a la iglesia y dice, pastor, yo quiero servir. Perfecto, sirve. Te voy a pedir, por ejemplo, te voy a pedir que sirvas 3 meses seguidos. Ay, no, pastor. Es que tengo otras cosas que hacer. Esa persona está sirviendo a partir de su espíritu, de su alma o de su cuerpo. La persona que esa persona está buscando hacer cosas para Dios para tener una estabilidad mental, emocional de que está bien con Dios, pero no tiene el poder para ser un servidor, un adorador en espíritu. No tiene ese poder porque el Espíritu de Dios no lo está impulsando. La persona que nace espiritualmente, que es regenerada espiritualmente, le dicen, te voy a poner en una brigada. Sí, ponme en una brigada. Te toca cada 2 meses. Ah, perfecto. Y la siguiente semana está ahí. Y la siguiente semana está ahí. Porque el Espíritu de Dios lo está impulsando a qué? A servir. Y la siguiente semana está ahí. Y la siguiente semana está ahí. Oye, pero no tienes que venir. No, no te preocupes. Soy feliz así. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le está impulsando. Y es un ejemplo nada más, ¿eh? No quiero decir que todos los que son movidos por el Espíritu están todos los domingos allá a las 6 de la mañana. Pero en la actitud, lo que se ve, el fruto. Sí logro transmitir lo que quiero decir. Ok, entonces, cuando el espíritu humano está separado del Espíritu de Dios y el espíritu humano no tiene el poder para darle vida al alma, ¿qué creen que hace el alma? Lo que se le da a su gana. El alma está en un completo o parcial descontrol. Ajá. Y el alma es quien controla al ser humano, a esa persona. La controla en sus pensamientos, la controla en sus sentimientos, la controla en sus emociones, la controla en sus placeres, la controla en sus hábitos, la controla en sus percepciones. Ajá. La controla. Y ahí es cuando el alma toma el significado de carne. ¿Por qué? Porque es la naturaleza carnal del ser humano. Quien te dicta a ti, y les preguntaba, quien te dicta a ti tus apetitos, tus deseos, tus necesidades, es tu alma. Cuando te vas a dormir, ¿qué se duerme? ¿Tu cuerpo o tu alma o tu espíritu? Se duerme tu alma. Cuando tienes hambre y dices, pero si lo siento aquí en las entrañas, quien tiene hambre es tu alma. Por eso no puedes dejar de comer cosas que te hacen daño.
Porque lo que te controla es tu alma, el deseo, el apetito por la garnacha, el deseo de la grasa. Todo eso que te hace agua a la boca es una somatización de los deseos desordenados de tu alma, que aparte fomentamos, ¿no? Porque nosotros creemos en México que un hijo sano es aquel, perdonen ustedes otra vez el término, aquel que traga, ¿no? Y que está gordo. Es un hijo sano y lo fomentamos. Come más, ¿no? En vez de detener el alma, oye, ¿ya tienes novia? Desde chiquitos, ¿no? Ya tienes, ay, mira, mi hijo, ¿no? El papá vino orgulloso, mi hijo ya anda de galanzón. Oye, pero si está en precuna, pero ya anda de galán, ¿no? Fomentamos. Todo es al alma, todo es al alma. Mira, papás, les voy a dar una palabra a ustedes. No sé si ustedes recuerden quién fue Theodore Roosevelt. No fue, hay dos Roosevelt en la lista de presidentes de los Estados Unidos. Este fue el primero. Y este hombre dijo, ningún hombre educado puede permitirse ignorar la Biblia. Un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una formación universitaria. Un hombre que llegó a ser presidente. Lo repito, un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una formación universitaria. Thomas Jefferson, que a este sí le suena un poquito más, ¿no? ¿No? ¿De plano? ¿Y si les digo Benito Juárez, sí le sonará? No más que él no sé qué dijo, porque él era, aparte era masón. Thomas Jefferson dijo, siempre diré que un estudio cuidadoso del libro sagrado de la Biblia produce mejores personas, mejores ciudadanos, mejores esposos y padres, mejores padres que cualquier otra cosa en la vida. ¿Qué les quiero decir, papás? Que cuando ustedes piensan en la mejor educación para sus hijos, piensan en todo menos en la palabra de Dios. Y si piensan en la palabra de Dios, la piensan como algo secundario, terciario, que se los va a dar acá, se les va a dar acá en la iglesia 1 hora a la semana. Les acabo de decir lo que dos hombres que llegaron a ser presidentes de la nación más poderosa del mundo dijeron. No hay mejor educación que la palabra de Dios. Ahora, ayúdenme por favor. Yo sé que ya saben la respuesta. ¿A dónde está dirigida la enseñanza de la palabra de Dios? ¿A dónde? Al Espíritu. ¿Y dónde está dirigida la enseñanza de la mejor escuela de México o del mundo? Al alma. Por eso es que tus hijos pueden estar en la mejor escuela y siguen siendo unos verdaderos desobedientes, irresponsables, malagradecidos, ingratos. Por eso es que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología no es igual al desarrollo moral, espiritual del ser humano. Por eso hoy, que hay más tecnología que nunca, también hay más maldad en el mundo. Por eso es que tus hijos no te obedecen en tu casa. ¿Quieres que tus hijos te obedezcan en tu casa? Tienes que enseñarles la palabra de Dios, formarlos con la palabra de Dios. ¿Pero qué crees? Para que tú puedas formar a tus hijos en la palabra de Dios, ¿qué crees que se necesita? Que primero tú seas formado en la palabra de Dios. Así que si tú eres un padre, una madre que le da énfasis al alma, no vas a poder formar un hijo espiritual. Y si tú no formas un hijo espiritual, su espíritu nunca va a dominar a su alma. Por eso las madres y los padres sufren con sus hijos y no entienden. ¿Ahora lo vas a entender? Pero es que si yo le he dado todo a mi hijo, ¿por qué es así? ¿Le has dado todo a dónde? Al alma y al cuerpo. Pero cero al espíritu. Y mientras ese hijo tuyo no esté regenerado en su espíritu, lo primero que tiene que hacer un padre es que su hijo reconozca su pecado y entregue su vida a Jesucristo. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario.
El padre y la madre tienen que ser los predicadores de sus hijos y decirle, órale, pon a tus muñecos, pon a tus G.I. Joes y ahorita voy a hacer el llamado en el nombre de Jesús. Como juegan los niños, ¿no? A ver quién entrega su vida, a ver, tengo al Capitán América, tengo a Thor, tengo al Iron Man y tengo a Danny y al Spider-Man. A ver quién reconoce su pecado de todos ustedes. ¿Quién quiere entregar su vida a Jesucristo? Y si tu hijo agarra al Spider-Man y pasa con él, déjalo que pase con el Spider-Man, pero que reentregue su vida a Jesucristo. ¿Cuántas veces? Tantas veces como sea necesario. En el llamado que yo hago acá cada domingo, yo soy el primero que paso aquí al frente a entregar mi vida a Jesucristo. Eso de que nada más una vez en la vida es parte del engaño del mensaje espiritualoide al alma. Vamos hacia la parte final, por favor. La pregunta, y esto es básico, esto es tremendamente importante. Vas a entender aquí algunas cosas. ¿En qué momento muere una persona por completo físicamente? ¿Cuando sale el alma o cuando lo deja el espíritu? Lo vamos a ver más a fondo, pero ya vimos en Eclesiastés, ahorita lo vamos a ver, en Eclesiastés capítulo 12, ahorita vamos a ver, que dice la Escritura que todo lo que es de Dios vuelve a Él. El espíritu humano es de Dios. Ya lo vimos, Él lo creó. ¿Creó el espíritu de solamente algunos? No, de Creó el espíritu humano. Así que el espíritu humano vuelve a Dios. Ajá. Y por esta frase es que muchos creen, ojo con esto, por esta frase que ahorita vamos a leer en Eclesiastés, es que muchos dicen, no importa en qué haya creído, no importa si fue católico, si fue romano, si fue apostólico, bueno, esa es la misma, ¿verdad? Si fue mormón, si fue testigo de Jehová, si fue protestante, si fue presbiteriano. Lo importante es que haya creído en Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios, el espíritu humano regresa a Dios porque el espíritu es de Él. Y entonces dicen la clásica frase, todos los que han muerto, Dios los tiene en su gloria. Yo cuando escucho a alguna persona decir esto de un familiar que no sabemos o que a todas luces no conoció a Jesucristo, pues me tengo que quedar callado, pero por dentro estoy diciendo, eso es falso, amigo. Y hay que decirlo. No todas las personas están en la gloria de Dios. Entonces tenemos que recordar y tener clara la enseñanza de la creación del ser humano, la creación primaria. ¿Qué creó Dios primero del ser humano? Díganlo fuerte todos. ¿Qué creó primero Dios del ser humano? De hecho, fue lo único que creó. Luego formó el cuerpo. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Y finalmente Él sopla aliento de vida. ¿En qué momento una persona muere? Cuando Dios retira el espíritu. Por eso es que cuando vemos a una persona que está inconsciente, ¿por qué está inconsciente la persona? Porque su alma está en ese estado de inconsciencia. Y como el alma le da vida al cuerpo, el cuerpo también está en estado de inconsciencia. Entonces, cuando te operan, saludos a Alex, esperemos que ya esté mejor, te anestesian. ¿Qué anestesian? Interesante, ¿no? Pero pierdes toda conciencia, no siente porque tu alma está dormida, completamente dormida, pierdes noción del tiempo. Si alguien de aquí lo han operado y le han puesto anestesia, tiene ya una probadita de lo que es la eternidad. Porque no sabes cuánto tiempo pasa. Pero es más, ni te acuerdas de nada, no sabes nada, ¿cierto? ¿Pero te mueres? ¿Por qué? Porque tu espíritu todavía está en tu cuerpo.
Ujú. Entonces vemos a una persona inconsciente sin sentir, le puedes agarrar ahí a trancazos y no va a sentir nada. Ese es su cuerpo. Sin emociones. ¿Eh? No tiene cara así como de que, ay, es que el doctor me vio feo. No, sin emociones, su alma, sin poder moverse, su cuerpo, pero viva. ¿Por qué? Porque su espíritu está ahí. Antes de ver el texto de Eclesiastés, te voy a pedir que veamos Santiago 2:26 para que veas cómo esto lo respalda la escritura. Más bien, lo que estoy diciendo lo tomo de la escritura. Porque tal como el cuerpo, ¿sin qué? Sin el espíritu está muerto. Entonces un cuerpo deja de existir cuando el espíritu lo deja, cuando el espíritu es tomado por Dios. Así también una fe, miren cómo está ahí esta analogía, así también, si tú eres un hijo de Dios, pero no hay cambio, pero no hay transformación, tu fe es como es muerta. ¿Por qué es muerta? Porque tu espíritu está, y por eso tus únicas obras son carnales, porque no hay el poder del Espíritu de Dios en ti para dominar tu alma, para darle vida al alma. Entonces, cuando Dios retira el espíritu, el ser humano muere y el espíritu humano regresa a Dios. ¿De todos? Interesante, ¿no? El espíritu humano, ¿quién lo creó? Dios. Entonces regresa. Y es imagen, esa es la semejanza de Dios. El espíritu humano no lo puede corromper el alma. Es muerto porque el espíritu de Dios se separa. Pero como es la imagen de quién, De Dios. ¿a quién regresa? A Dios. Ajá. El espíritu del Chapo Guzmán es de Dios. Y cuando se muera, va a regresar el espíritu a Dios. Ujú. Y entonces, el espíritu humano es la imagen, la semejanza, la esencia de Dios en ti. Por eso dice la escritura que Él puso eternidad en nosotros. ¿A qué se refiere con eternidad? Al Espíritu de Dios que es eterno. ¿Para qué está el Espíritu de Dios en el ser humano? Para que pueda buscar a Dios. Es una instancia de misericordia para que pueda buscar a Dios. Por eso yo les decía al principio de este mensaje, si tú te das cuenta de que tu espíritu está separado de Dios y de que tu alma está dominándote, ya tendrías que estar en el suelo buscando desesperadamente que el Espíritu de Dios regenere tu espíritu, que se vuelva a unir, para que quien domine sea el Espíritu en ti, no el alma. Si tú ves que el alma, que tus enojos, que tus rencores, que tus inconstancias, que tus malas palabras, tus malos pensamientos, que todos tenemos, pero son eso lo que domina en ti, tienes señales claras de que no has nacido de nuevo. Y ese es el engaño de las religiones. Mantenerte entretenido en el alma. Mantenerte viniendo, pero para que tu alma sea la que es medio transformada por momentos y luego sigue siendo el mismo. O sea, reconfortada por momentos. Por eso muchas personas dicen de la iglesia, ay, vamos a la iglesia a recargar baterías para poder enfrentar la semana. No, o sea, si el Espíritu de Dios está en ti, esa batería no se acaba nunca. Porque Él es todopoderoso. Tú no tendrías que estar viniendo a recargar batería. ¿Te das cuenta? ¿Cómo son frases bien bonitas? Que son fáciles creer. Vamos a la iglesia a recargar las energías. ¿Y cuándo vas a venir a la iglesia a recargar energías? No me siguieron. ¿Cuándo qué? Cuando sientas que necesitas, mientras no vienes, ¿para qué vas y las traes bien cargadotas las pilas de los deseos desordenados?
Entonces, el espíritu regresa a él. ¿Y si muere un satánico El y espíritu. Dios le retira el espíritu? No, ¿El espíritu del satánico a dónde va? Dios. Con Dios. ¿Por qué hace así con Dios y me confundes nada más? Ame. Ajá. Dios. El espíritu del peor satánico va a regresar a Dios. Sean creyentes, sean satánicos. ¿Por qué? Porque el espíritu es la imagen de Dios en el ser humano. No es el Espíritu Santo, sino es la sombra de Dios en el ser humano. Cuando una persona muere definitivamente, no es que su alma la deja, sino que su espíritu es retirado por Dios. Resurrección de Lázaro. Dios retira su espíritu, pero Dios luego, bueno, Jesucristo luego le regresa el espíritu humano. Y cuando regresa el espíritu humano, se tiene que regresar el alma y tiene que volver a activarse el cuerpo. Entonces sale Lázaro, sí, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? No tenía conciencia de absolutamente nada. Entonces, te pregunto, ¿tú eres el espíritu? ¿Tú eres tu espíritu? Otra vez, ¿qué es el espíritu? La imagen de Dios. ¿Tú eres el espíritu? Dilo claro. ¿No? ¿Es imagen de quién? De Dios. Es lo que Dios le compartió al ser humano. ¿Pero de quién es? De Dios. ¿Es imagen de quién? De Dios. ¿Es tu imagen? No. No, no. Entonces, el espíritu es retirado, regresa a Dios. ¿Tu cuerpo a dónde va? Al polvo de la tierra. Ya, bueno, antes de que lo manden al infierno, va al polvo de la tierra. Eso es lo que dice Génesis. Polvo eres. ¿Y qué es lo que queda? El alma. Eso eres tú. El alma. ¿Y esa qué pasa con el alma? ¡Ay! Es la que se queda en problemas. Mira, Eclesiastés 12, el que te decía, ya vamos a acabar, ¿eh? Dice, es que el polvo vuelve a la tierra. O sea, tu cuerpo, por eso es que, mira, las personas que creen, que no saben esto, que creen que cuando su familiar muere, lo entierran y ahí queda su alma o ahí queda su espíritu y lo van a ver. Ahí ya no está esa persona. Es más, cuando lo están velando ya no está la persona. Ya es solamente la funda, el traje. Por eso no importa nada lo que suceda con tu cuerpo, porque a final de cuentas va a ser polvo. Sea el tratamiento que le den a tu cuerpo. Cuando tú vayas a un funeral, por ejemplo, si llegas a ir a mi funeral, ay, pastor, ni Dios lo quiera, vas, pues ojalá sí, ¿no? Y te echas unas alabanzas. Si me ves ahí en el ataúd, si por alguna razón me llegas a ver en el ataúd, lo que tú debes de pensar es, ahí ya no está Héctor Cervantes. Ya no está. Mira qué guapo se ve todavía su cuerpo, pero ya no está ahí. Ya no es ahí. Ahora, ¿estará el alma en el cementerio? ¿A dónde se va el alma? ¿No? Lo que puedes saber es que el espíritu, dice, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. ¿De los buenos? ¿De los malos? Todos. ¿Ves cómo no dice de los buenos? De todos. Porque el espíritu en la persona más mala de este planeta es semejanza e imagen de Dios. Entonces la muerte física es la separación total del ser humano. El espíritu regresa a Dios, el cuerpo se vuelve polvo y el alma tan, 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 es la que se queda en una dimensión espiritual y solo tiene dos destinos inmediatos: muerte eterna, nada que se queda aquí vagando,
de que se queda ahí en tu casa para abrirte las llaves del agua, o yo no sé por qué de pronto ya las almas traen cadenas y las andan arrastrando, ¿no? Nada de eso, nada de eso. No es tu mamá tratando de darte algún último consejo, no es tu papá cuidándote ahí no, 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 no. Si pasan esas cosas, son demonios, ¿sí? Queda el alma en el ámbito espiritual y entonces tiene dos destinos: muerte y separación eternas en el infierno si rechazó a Jesucristo, o, bueno, esa es la primera etapa, y luego la eternidad en el lago de fuego, o vida eterna con Jesucristo. Mira lo que dice Ezequiel 18:4. Y ahora vas a ver textos que se refieren al alma. Dice: he aquí todas las almas son mías, pero el alma no es imagen de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque son el soplo de vida. Como el alma del Padre, ahí tenemos a Charlie. El alma de Charlie es de Dios. Y ahí tenemos a Josué. El alma del Hijo también es de Dios. Pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Con qué pecamos? Con el alma. Obviamente ahí se involucra el cuerpo porque es el vehículo. El espíritu no. Y el alma que peque, si peca Charlie morirá por su pecado. Y Josué no tiene culpa del pecado de su papá. Pero si Josué peca, si Josué no le hace caso a Andy y no llega temprano, ahí está el pecado de Josué y va a morir. No por eso, no por llegar. Entonces, no, ya están, pero puntualísimos. Definitivamente. Cada uno muere por su propio pecado. ¿El pecado de qué? De nosotros. Del alma. Mateo 10:28. Jesús hablando: no teman a los que matan al cuerpo. Que el cuerpo, con el cuerpo nos pueden hacer lo que quieran. Digo, nos va a doler, ¿no? Porque ahí están las terminaciones nerviosas, pero nos podrán decapitar, nos podrán pisar un callo, nos podrán machucar con la puerta, dar un sartenazo, una cachetada, que el cuerpo hagan lo que quieran, ¿sí? A eso no hay problema. Pero cuidado con aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿Por qué no el espíritu? Porque el espíritu regresa a Dios. Entonces, el que van a destruir eternamente y para siempre es tu cuerpo y tu alma en el infierno. Job capítulo 34, versículo 14. Dice, hablando de Dios, aquí no es Job, es uno de sus amigos, me parece que es Eliú, que dice: si Dios pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu, Dios, y su aliento, ahí están las tres partes del ser humano: espíritu, aliento, que es alma, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces, hay muerte para todos, muerte física. Para todos hay muerte espiritual, la herencia de Adán. Para todos hay muerte espiritual, separación del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, herencia de Adán. Para todos hay muerte física, a menos que venga Jesucristo antes, ¿sí? Pero para aquellos que rechazaron a Jesucristo y pecaron, hay muerte eterna, y para los que fuimos elegidos, para los que para los que sí nos entra, no porque tengamos mucha inteligencia, sino porque Él nos da oídos para oír, Él nos da ojos para ver, Él tomó control de nuestro espíritu, y entonces ahora nuestro anhelo es lo espiritual, que le decimos al pastor: pastor, ¿por qué nada más en domingo? Tendríamos que estar reuniéndonos lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Sí me explico?
El pastor tendría que decir, "Espérame tantito, aguántenme, ¿no?" Pero esas son las señales del cuerpo de Cristo vivo, anhelante por las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en control del espíritu humano. El Espíritu de Dios está en control del espíritu humano. O sea, la vida de la iglesia de Cristo no debe de ser, por favor, ya no falten. Ay, a ver, pero que les acabo de decir el jueves, pero cómo no se acuerdan, pero por favor hagan esto, hagan aquello. ¿Me explico? Entonces, que Jesucristo levante a su iglesia en medio de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque asimismo, ojo, los que estamos en este tabernáculo, se refiere a nuestro cuerpo físico, gemimos. Ya les hablaré de la gracia. No. Miren, yo ya vi hacia dónde nos está dirigiendo el Señor y estoy que hasta con febrícula, nada más de la emoción de lo que Dios tiene para nosotros, que nos va a dar. Y de verdad que Dios levanta a su iglesia en medio de nosotros porque es una cosa impresionante. Cuando estamos en este cuerpo, gemimos. El verdadero Hijo de Dios gime porque se da cuenta de su debilidad, de su incapacidad. Ajá. Y clama y dice, Dios, ayúdame, ayúdame, cámbiame, transfórmame, la constante del Hijo de Dios. O sea, porque quisiéramos ser desnudados. ¿A qué se refiere? ¿Ya está de impúdico Pablo? Ahora, ¿vamos a ser la iglesia de los encuerados aquí? Que su espíritu reciba esto que les voy a decir. Dice, desnudados. ¿De qué? De este cuerpo. ¿Tú crees que cuando te quitas esa ropa estás desnudo? No. Tu cuerpo es tu primer vestido, tu piel. Este tabernáculo. Ajá. Estamos en angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿De qué? De vida. Que esto mortal, que esto que se va arrugando, se ha absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos escogió antes de la fundación del mundo, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué son arras? Garantía de que Él nos va a presentar perfectos. Ajá. Así que vivimos confiados siempre, confiados. Y sabiendo que entre tanto que estoy en este tabernáculo, en este cuerpo, estoy ausente al Señor. Este cuerpo me impide ver a Dios, estar con Él de manera plena. Porque por fe andamos, no por vista, porque el Espíritu no se ve, solo con la fe. Pero confiamos, los que somos de Cristo, y más quisiéramos, ¿ya morirnos? Si tú eres de los que dice, ay, sí soy cristiano, pero no, Diosito, déjame acá todavía un rato más porque está re sabroso esto. Y no es que no disfrutemos la vida, los hijos de Dios. No es que digamos, no, los tacos al pastor son del diablo, yo no puedo comer esas cosas. No, disfrutamos de la vida. Es más, la gozamos bien, bonito. ¿Ah? Sin que nos destruya. Pero la verdad, es que si me das a escoger entre esta vida o ya irme contigo, llévame ya contigo. ¿Sabes por qué estoy aquí? Le digo a Dios, ¿sabes por qué estoy aquí, Dios? Por tu propósito. ¿Ah? Y si tú quieres que viva 120 años, los voy a vivir con toda pasión. Pero cada uno de esos 120 años voy a querer ya estar contigo. A veces más, a veces menos, pero voy a querer estar contigo. Más quisiera estar ausente del cuerpo y presente del Señor. Como el que es elegido, el que es escogido para nacer de nuevo, para ser santo y sin mancha,
es dominado por el Espíritu de Dios y lo que quiere es estar presente ante el Señor, corre al lugar de la adoración, corre al lugar de la adoración. Por eso es que tenemos personas que vienen de Toluca y se avientan dos horas, ¿y cacho? 2 horas y media y llegan 20, 30 minutos antes. Y hay personas que están a 20 minutos, a 15 minutos en coche y llegan 20, 30 minutos tarde. ¿Por qué? ¿Por qué se dan esas diferencias? Hoy tú lo sabes. Porque el Espíritu mueve el alma. El Espíritu mueve el cuerpo. ¿Y qué le va a hacer un cochino dolor de garganta para venir a adorar al Señor? Nada. ¿Qué van a hacer 2 horas y media de camino? ¿Eso qué es? Nada. Porque el Espíritu, y pregúntenle si es pesado. No, pregúntenle. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque vienen con alegría. Porque el Espíritu de Dios vivifica el cuerpo. Entiéndanme, cuando dice que vivifica el cuerpo, literalmente como las fuerzas de Sansón. No se cansa. No hay gasto que pueda golpear, ni físico, ni emocional, ni económico, de nada. Y no es mentira, no es que no es que se quieran levantar así ellos el cuello. No, es una realidad. Es más, ellos creen que todos los demás somos iguales que ellos, que estamos teniendo la misma experiencia que ellos. Queramos todos tener esa misma experiencia. Porque al final de eso depende nuestra vida eterna. ¿Por qué no sucede esto? ¿O cómo podría suceder esto? Miren Hebreos 4:12, por favor. Y aquí está el punto final con el que acabamos el día de hoy. Hay una diferencia entre resurrección y regeneración. Todos, así como el espíritu humano de cualquier persona va a regresar a Dios, aún de los malos, todos vamos a resucitar. Ahora, cuando escuchamos resurrección, entendemos volver a la vida. Pero cuando habla de la resurrección final, la Escritura quiere decir que el alma y el cuerpo de todas las personas se va a volver a unir. El espíritu de Dios, perdón, el espíritu humano va a regresar a Dios. En la resurrección de los muertos van a venir todos los cuerpos del polvo y todas las almas de donde estén y se van a volver a unir. Esa resurrección para unos va a ser hacia la vida y otros hacia la muerte. Esa resurrección no significa volver a vivir. Esa resurrección significa que te vas a volver a unir tu alma con tu cuerpo. Pero en el momento en el que haya esa resurrección, ya no va a haber oportunidad para arrepentimiento. Porque no es una resurrección como la de Lázaro. Una segunda oportunidad. Es simplemente que tú vas a volver a ser tú en un estado que te capacita para la eternidad. Tu cuerpo va a resucitar, tu alma, que eres tú, se va a unir a tu cuerpo. Y entonces, si no tuviste la salvación durante la vida, vas a resucitar y entonces te van a decir, si no tuviste la salvación durante la vida, te van a decir, muy bien, ahora tu destino es sufrimiento, castigo, muerte eterna en el infierno y en el lago de fuego. Y si le dices, Dios, pero espérame, ahora sí ya le voy a hacer caso al pastor y ya no voy a faltar los domingos, te va a decir, no, ese tiempo ya se acabó.
No, pero ahora sí, ya te lo prometo que ahora sí voy a ir al discipulado con Lupita, ya no voy a faltar. No, se te acabó el tiempo. No, pero es que de verdad ahora sí ya voy a afinar mi instrumento y voy a adorar con todo mi corazón, me voy a aprender los cantos ahora sí. No, ya no. Ya, ahora sí voy a perdonar. No. Pero entonces, ¿por qué resucité? Porque así están establecidas las cosas. Pero aquí está cómo rechazaste una y otra y otra y otra el mensaje de mi palabra en tu espíritu. Ajá. Y cuando escuchaste las señales de la salvación, permaneciste exactamente igual. Aquí está, una tras otra, tras otra, tras otra. Infierno, muerte eterna. Ajá. Ahora, mira lo que dice Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es independiente de cómo la recibe cada persona. Es viva, o sea, da vida y es eficaz. En la palabra de Dios no hay error, no hay falla, no hay debilidad. Y más cortante, y ahora vas a entender, que toda espada de 2 filos. ¿Qué quiere decir? Que penetra, y ahí viene el ser humano, hasta partir el alma, el espíritu y el cuerpo, hasta tus tuétanos. Por eso es que te dejan de doler las corvas, que ya me enteré que están acá. Y por eso tú puedes caminar, servir, cargar, correr, estar, saltar, gritar, danzar. Y mientras más pasa el tiempo, más fuertes nos hacemos los que estamos en Cristo Jesús, porque la espada del Espíritu está penetrando más allá de nuestros sentimientos, de nuestros hábitos pecaminosos, de nuestros deseos desordenados, va hasta lo profundo, va hasta nuestro espíritu que está separado de Dios. Y cuando está ahí, como es viva, empieza a dar vida al espíritu humano. Le abre el camino para que el Espíritu de Dios se vuelva a conectar con el espíritu humano y nos ayuda a discernir los pensamientos. Esto que estoy pensando no es correcto. En vez de que digas, no, es que el pastor pide demasiado, ¿no? Dices, caray, me está entrando ahora sí que esto que está diciendo el pastor es lo que dice Dios, no es lo que dice él, y las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué pasa con una persona que penetra la espada, pero no cambia? ¿La palabra deja de ser eficaz? ¿Deja de ser viva? No. Díganlo con confianza, no. ¿Sabes por qué no deja de ser eficaz? Porque el día que estés delante del juicio te va a decir, mira, mi palabra, ahí está, ahí llegó. ¿Y qué dijiste? Que no, que no, que no, que no, que no, que no. ¿Qué tendría que suceder el día de hoy? Que la palabra de Dios vaya hasta tu espíritu, pasando por tus coyunturas, pasando por el tuétano, vaya pasando por el alma, cruce tus malos pensamientos, tus malas actitudes, cruce tus malos hábitos, cruce tus pecados, cruce todo lo malo que hay en ti y vaya hasta tu espíritu, y entonces ahí permitas que la palabra produzca un arrepentimiento verdadero. Imagínate que tú pienses que llevas 20 años en Cristo y digas, es que yo debo ser una nueva persona porque llevo 20 años. Eso sería orgullo. Cuando tienes 20 años y no ves los cambios, no ves la transformación y sigues viviendo por tu alma, lo mejor que podrías hacer es decir, es cierto, ni siquiera he nacido de nuevo. Hoy quiero nacer de nuevo. Por eso yo les decía hace rato
que cuando hay un llamado, yo soy el primero que digo, Señor, yo necesito este mensaje, sin importar si soy pastor o no. Ese es un mensaje dirigido al Espíritu. Hay personas, a ver, analízate, hay personas que solo escuchan con su cuerpo, por eso se duermen, se distraen o ni siquiera están. Se les hace aburrido. ¿Y sabes cómo se ve que están escuchando con su cuerpo? Porque su cuerpo se empieza así como a derretir en la silla. O empiezan a estar desesperados, así como que les empieza a picar así por todo, así como ya va a acabar este cuate. Hay personas que escuchan con su alma porque hay mensajes dirigidos al alma. Es más, yo creo que no hay mejores mensajes más emocionantes que los dirigidos al alma. Son buenísimos, pero no producen vida, te producen emoción momentánea, instantánea. La regeneración o nuevo nacimiento se da cuando la palabra, que es viva y eficaz, va hasta el fondo de tu ser, hasta tu espíritu, y produce humildad y produce arrepentimiento. Si tú no encuentras que al final de este mensaje hay humildad y arrepentimiento sincero, es muy posible que se haya quedado en tu alma o en tu cuerpo o ni siquiera entró. La palabra tiene el poder para penetrar todo el ser y la persona podría decir, ok, pero no me arrepiento. No por eso deja de ser viva y eficaz, porque produjo en la persona algo que fue lo que te dije al principio. Él nos escogió. Y cuando la palabra de Dios penetra hasta el espíritu humano y no produce humildad ni arrepentimiento, es que esa persona no fue escogida. Dios de mi vida. Vamos a orar. No se asombren de esto, dijo Jesús, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. ¿Qué va a pasar contigo, mi querido hermano, mi querido amigo, compañero de vida? ¿Qué está pasando contigo? Déjame decírtelo de esta otra manera. ¿Qué va a pasar contigo? Lo puedes responder dándote cuenta de qué está pasando actualmente contigo. ¿Has nacido de nuevo? El Espíritu de Dios ha entrado en ti y está dominando tu espíritu. ¿O sigues viviendo por el alma, por el cuerpo, siendo engañado por el diablo que lanza su mensaje religioso al alma, a los sentidos del cuerpo? Hoy es el día que Dios ha elegido para traer su palabra a tu vida, para que haya un verdadero nacimiento espiritual, que seas uno de los que le adoran en espíritu y de acuerdo a la verdad, y que tú veas la transformación de tu alma, no porque tú la estás produciendo, sino porque el Espíritu Santo está dominando tu espíritu. ¿Qué va a pasar contigo? Depende mucho de lo que está pasando ahora, de cómo estás viviendo, de qué es lo que encuentras en ti, qué domina, qué está dominando tu día a día, qué domina tus pensamientos, qué domina tus sentimientos, qué domina tu cuerpo, incluso si es que hay
malestares, ya es que hay enfermedad constante. ¿Qué está pasando ahí? Y todos los días tú tienes señales de si eres una persona nacida de nuevo o si eres una persona que todavía está muerta espiritualmente y a quien Dios hasta el día de hoy le sigue dando la oportunidad de arrepentimiento, de arrepentirse. ¿Qué vas a hacer en este momento? ¿Cómo le vas a responder a Dios? ¿Desde tu cuerpo? ¿Desde tu alma? ¿O vas a ir hasta lo más profundo de tu espíritu y desde ahí vas a pedirle con todo tu corazón que te perdone, que te limpie de toda la maldad, del orgullo? ¿Será que sea el día de hoy el día en que puedas abrir tus ojos espirituales y ver con claridad la condición en la que te encuentras? Todavía más fuerte, serás uno de los escogidos de Dios, los cuales Él se ha comprometido a presentar limpio y sin mancha. ¿O pasarás toda tu vida adorando de labios, pero tu corazón estará lejos de Él? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar la oportunidad que Dios te está dando este día? ¿Vas a ir hasta lo más profundo de tu espíritu? Porque dice la palabra de Dios: ¿quién conoce las cosas del ser humano sino el espíritu del ser humano que está en él? Solo tu espíritu conoce la verdadera condición de tu ser. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, pregúntate, ¿dónde está el cambio? ¿Cuáles son los frutos de mi transformación? Anhelo la presencia de Dios. Experimento ese fuego de pasión por Él. No hay nada que domine mi mente, mis sentimientos como Él, su palabra, su presencia. ¿Existe esa experiencia en tu día a día? ¿Estás notando que de pronto el trabajo, el dinero, las personas ya no son tan importantes como la palabra, como estar con Él, su presencia? ¿Estás notando que día a día te das cuenta más claramente de tus errores, de tus fallas? ¿Te estás dando cuenta? Ahora ves con más claridad tus errores. De pronto estás dejando de ver las fallas de los otros para notar más tus propias fallas. Estás buscando con todo tu ser que el Espíritu de Dios se transforme. No puedes pasar un día sin ir a su presencia. No estás tranquilo al haber pecado, al haber fallado. Si tú encuentras estas cosas en tu vida, eres una persona salva. Es una persona que desearía, que entiende que es mejor la muerte, pero que quiere cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y mientras estamos en esta tierra, aunque este tabernáculo, aunque este vestido nos impide verlo cara a cara, buscamos su presencia con pasión, con fuego en nuestro corazón. Y si no ves estas cosas en tu vida, hoy tienes la oportunidad de venir con todo tu ser a buscar que el Señor te regenere, que el Espíritu de Dios te haga nacer de nuevo, que seas una nueva persona el día de hoy. Jesucristo levanta iglesia en medio de nosotros. Espíritu de Dios levanta iglesia en medio de nosotros. Verdadera iglesia.
verdadera iglesia, no esa iglesia falsa, pirata de las religiones. Hombres y mujeres, jóvenes, niños, apasionados por ti, apasionados por ti, que no los detiene nada, que no los detiene nadie, que están dispuestos a viajar, a recorrer, a esforzarse, lo que sea, por servirte en espíritu y en verdad. Levanta, iglesia, te lo ruego, ten misericordia de nosotros. Levanta, iglesia, levanta tu iglesia. Salvos, salvas, redimidos, perdonados, limpiados, transformados por tu espíritu. Te ruego que tengas misericordia de nosotros, que no nos permitas estar una semana más moviéndonos solo por emociones, por ideas, estando separados de ti. Déjanos encontrarte, Espíritu de Dios. Encuéntranos, encuéntranos. Toca nuestro espíritu, abraza nuestro espíritu, da vida a nuestro espíritu. Da vida a nuestro espíritu, que todos los que estemos aquí seamos personas que hayamos nacido por tu espíritu, por ti, espíritu, y no motivados en nuestra alma. Te lo ruego, Espíritu de Dios. ¿Qué le respondes tú? Tú eres responsable ante Dios de lo que vas a hacer, de lo que quieres hacer, de lo que harás en este mismo instante. Te irás, vas a salirte de este lugar sabiendo que no está pasando nada contigo, que veniste a una reunión más, a escuchar un mensaje más, pero vas a salir y vas a hacer exactamente igual que la semana pasada. Vas a hacer algo, vas a venir ante Dios y hacer lo que sea necesario para asegurarte de que su espíritu está unido al tuyo y de que por lo mismo habrá la transformación que Él quiere en ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en este momento? Dios está frente a ti. ¿Qué vas a hacer? Su palabra te ha sido dada. ¿Qué vas a hacer con su palabra? ¿Qué vas a hacer?